Bueno, vamos a empezar a mandar los otros mensajes, ya que vamos a predicar la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Piensa uno que precisamente que cuando uno muere no le va a rendir cuentas a Dios. Así que precisamente la vida eterna viene siendo la verdadera palabra de Dios. Entonces precisamente dice la Escritura que maldito el hombre que se enriqueciera con su palabra. Entonces precisamente yo no pienso enriquecerme de la palabra del Creador. Pero aquí precisamente se les va a mandar una cuenta bancaria. Pero esta cuenta bancaria precisamente viene siendo que predicando la vida eterna precisamente que es a lo que Dios nos mandó hacer aquí en la tierra. Entonces a mí me gustaría precisamente que todos los que me estén escuchando y que aporten algo a la tarjeta, entonces precisamente se va a comprar como medicinas para los enfermos, para darles dinero para precisamente para una enfermedad, para comprar una silla de ruedas o bastantes cosas que el Creador nos va a poner a todos. Entonces cada uno de que aporte, porque dice la Escritura que Dios no ve qué es lo que tú das, ni cuánto das, sino ve cómo lo das. Entonces precisamente muchos hombres o muchas mujeres ven a un mendigo en la calle. Entonces en su bolsillo traen harto dinero, pero siempre están buscando ellos la moneda más chiquita. ¿Para qué? Para dársela al mendigo. Pero eso no cuenta para Dios, porque Dios ve qué es lo que tú das y cómo lo das. Entonces precisamente dice el Creador que el diezmo se da en el templo de Jerusalén, pero como el templo de Jerusalén está destruido, ¿a quién se lo vas a dar? Entonces precisamente la sinagoga de la verdad viene siendo que precisamente este número de cuenta que viene siendo el 47 66 84 08 51 17 95 93 no es para yo enriquecerme, es precisamente que Dios va a llevar a todo el mundo la obra. ¿Qué es lo que se debe de hacer en realidad? ¿Por qué? Porque una vez yo estaba un mendigo inválido, no porque yo me dé así, pero yo traía nomás 2 pesos. Entonces yo nomás pasé y le di los 2 pesos. Y me dijo él que Dios le dé más. Entonces precisamente cuando yo llegué a la terminal, al bajarme yo del carro, pues yo no sé cómo estuvo mi vista, que nomás miré hacia abajo, y al mirar hacia abajo, donde resulta que había hay un manojo de dinero, y ese manojo de dinero, ¿qué es lo que pasa? Que eran 10,000 pesos. Entonces yo me fijé precisamente pues por a ver qué o nada, pero estaba el puro dinero solo. Entonces precisamente como el inválido me dijo que Dios te dé más, Dios me dio más. Y dije yo, si di 2 pesos y me callé 10,000 pesos, Dios me los multiplicó. A la buena, si hubiera haber dado 100, ¿cuánto no me hubiera haber encontrado? Entonces precisamente eso es lo que el Creador precisamente trae ahorita en esta tarjeta. ¿Por qué? Porque yo no me puedo enriquecer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos templos dan el diezmo o dan caridad o en un cepo, yo no sé. Pero en realidad, ¿qué es? ¿De qué está? ¿Dónde queda ese dinero? Nadie sabe esas aportaciones. Y aquí precisamente con la tarjeta precisamente que se sacó, como ustedes la están mirando. Si ustedes vienen aquí y que haya dinero que aportemos entre todos, porque yo también debo de aportar. Entonces ustedes vienen a pedir
un préstamo. El préstamo no es el préstamo. ¿Por qué? Porque dice Dios que uno no pedirá prestado, porque va a llegar otro que hasta la cama te va a recoger. Entonces precisamente hay gente que presta con usura, que viene siendo con intereses. Entonces la gente, hay a veces que pide el dinero por necesidad, pero donde resulta que no se fijan que con el tiempo los intereses es como una almorrana. Una almorrana viene siendo precisamente que cuando sale una almorrana, donde salga la almorrana se va comiendo aquella parte poco a poco. Así precisamente vienen siendo los intereses. Entonces los intereses, precisamente, el pedirle a Dios y el hacer una sinagoga no es enriquecerme yo. Porque bendito sea mi Padre Celestial, que Dios me da el sustento para comer y vivir cómodamente. Ya que si ahorita yo quisiera comer, pues aquí yo estoy al lado de un arroyo que yo puedo tragar zacate como los güeyes y no me muero de hambre. Entonces precisamente que Dios me libre de una riqueza, ya que se puede aportar la cantidad de que le nazca del corazón. Y cada ofrenda y cada uno que vaya dando ofrendas o que vaya aportando a esa cantidad, entonces precisamente aquí se va a revelar para qué, si se compra una silla de ruedas, si se compra medicamento para un enfermo viene siendo un niño de síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hay a veces que precisamente, yo una vez me fui a predicar a un hospital, porque el Creador me manda a ir a predicar a un hospital, pero precisamente ese señor, le dije, ¿por qué está triste? Le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Le dice, hace 2 días que mi hija se nos enfermó, y entonces estamos en que no cobran, pero en este hospital que no cobran, pero ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente nos pidieron que fuéramos a hacer estos análisis. Entonces precisamente el señor no traía ni dinero y ya tenían 2 días sin comer porque no traía ni para comer. Entonces precisamente yo le dije al señor, véngase, lo invito a comer y entonces aguárdese unos tacos ahorita para cuando salga su señora, porque pues ahí estaban en un turno de día y noche, se estaban turneando. Y entonces precisamente el predicar la palabra de Dios viene siendo que uno se debe de poner como aquella persona que tiene un hijo enfermo. Entonces al Señor se le dio de comer y después desgraciadamente eran, pues no quiero decir yo la cantidad para hacer unos chequeos a su hija de la cabeza. Entonces no sé, me nació a mí del alma ayudarlo a esa persona. Entonces esa persona pues automáticamente estuvo agradecido, porque dijo, si así todos predicaran la palabra de Dios, mucha gente está necesitada, pero mucha gente se aguarda su dinero para un pastor, un evangelista, no sé, yo no sé en qué se gasten su dinero. Entonces precisamente aquí, cuando se predica la palabra de Dios, esa aportación del dinero, que Dios me libre de volverme rico. Entonces yo pienso que no sería de Dios. Entonces precisamente el mensaje que yo le traigo al mundo, las aportaciones de esta cuenta bancaria, viene siendo que yo ocupo material para lo que se va a predicar, porque aquí no se va a predicar por una semana, por un día, aquí se va a predicar a diario. A diario, a mí me cobran por mandar los videos a YouTube, una cantidad, pues a según sean de largos y eso, pero a mí no me interesa, sino a mí precisamente lo que Dios me trae a mí es a revelar la palabra, y estoy predicando, que voy a predicar poco a poco, nos vamos a ir metiendo, ¿qué es la vida eterna? Y eso es lo que voy a predicar, la vida eterna. Entonces, la vida eterna viene siendo, entonces nos volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces precisamente Dios va a mandar a la gente, pues no sé, aportar alguna cantidad, porque pues quieren una cerveza, pues no les pesa.
quieren alcohol, quieren droga, entonces tampoco les importa, para eso sí hay. Pero para la palabra de Dios viene siendo esta, y bienvenidos al mundo de la vida eterna. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Levi, dice el Eterno de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como nosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis excepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Predicó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Eterno que él amó, y se casó con hijas de Dios extraños. El Eterno cortará de las tiendas de Jacob el nombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Eterno de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno de lágrimas de llantos, de clamor, así como miraras más a la ofrenda que aceptarla con gusto de nuestra mano. Mas dijeres, ¿por qué? El Eterno ha testiguado contra ti, y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo el uno, habiendo en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en nuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de nuestra juventud. Porque el Eterno Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice el Eterno de los ejércitos, guardaos pues en nuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar al Eterno con nuestras palabras. Decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís cuando cualquiera que hace mal agrada al Eterno? Y en los tales se compadece, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien nosotros buscáis, al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, y los afinará como el oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Y será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Y será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Y será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Y vendré a nosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno de los ejércitos. Porque yo, el Eterno, no cambio por esto, hijos de Jacob, y habéis sido consumidos. Desde los días de nuestros padres nos habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volverse a mí, y yo me volveré a nosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué te hemos de volvernos? ¿Robaré el hombre a Dios? Pues nosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque nosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alforjer, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos,
si no nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y todas las naciones nos dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseada, dice el Eterno de los ejércitos. Nuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno, y dijiste en que hemos hablado contra ti. Habéis dicho por qué, además es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de el Eterno de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo los prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de para él, para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces nos volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve al Eterno Dios y al que no le sirve. Amén. Entonces precisamente vamos a entrar al que sirve a Dios. El que sirve a Dios precisamente dice no robarás. Entonces precisamente la tarjeta viene siendo que yo no es que yo no quiera decir esto. ¿Por qué? Porque cada uno que aporte una cantidad, la cantidad que quiera. Aquí en esta sinagoga se va a orar por aquella persona, por su familia, por sus hijos, por sus abuelos, por toda su familia. Cada uno va a recibir bendición de arriba, no mía. Entonces precisamente vamos a entrar a la sabiduría, predicando al mundo entero y la vida eterna. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el justo y qué es el malo? El que sirve a Dios y el que no le sirve. Amo de los mundos y Señor de los señores, Padre de la piedad y el perdón, te agradecemos, nuestro Elohim y Elohim de nuestros antepasados, haciendo reverencia y arrodillarnos que tú nos has traído más cerca de tu Torah y tu servicio sagrado. Tú nos has iniciado en los ministerios de tu sagrada Torah, que somos, que es nuestra vida, que tú nos has dado tanta piedad, por esa razón te damos nuestra oración y nos arrodillamos ante ti, porque tú das misericordia y perdonas todas nuestras transgresiones y pecados. Que nuestros pecados no causen una separación entre nosotros y tú. Por esta razón sea tu voluntad, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que adapten nuestros corazones de tal manera que te temamos y amemos. Escucha nuestras palabras y abre nuestros corazones incircuncisos a los ministerios de tu Torah. Ojalá que mi estudio que estoy a punto de realizar ante el trono de tu gloria sea agradable como una fragancia agradable, que brille sobre nosotros la luz de la fuente de nuestras almas. En todas nuestras condiciones ojalá brillen las chispas de tu santo servicio, a través de quien tú revelaste esas palabras al mundo. Ojalá que sus méritos y los de sus antepasados y los méritos de su estudio y pureza asistirnos para que no tropecemos con la cuestión de las palabras que estoy a punto de estudiar. Ojalá tú brilles sobre nosotros debido a sus méritos, por lo que aprendemos como expresión agradable del elogio de Israel. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas en tu Torah. Ojalá las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón puedan ser agradables para ti, mi roca y mi redentor, porque otorgar con su boca la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Amén. Entonces precisamente vamos a hablar algo de sabiduría. Vamos a entrarle precisamente a los capítulos de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Entonces mucha gente tiene una Biblia, no sabe pues nada de la Biblia. Entonces dice, la Biblia es una recopilación de textos que es un principio para documentos separados llamados libros, escritos primeros en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de Jueces,
Canto de Débora, y en las denominaciones fuentes, tradición, elogistas y tradición yavistas de la Torá llamada Pentateuco por los cristianos, que son datadas en la época de los dos reinos del siglo antes de Cristo. El libro completo más antiguo de Oseas es también de la misma época. El pueblo judío identifica a la Biblia con el Tanakh, no consintiendo bajo ningún concepto el término Antiguo Testamento, y no acepta la validez del llamado Nuevo Testamento, reconociéndose como texto sagrado únicamente el Tanakh. El canon de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por la Iglesia Católica bajo el pontificado de San Damasco en el Sínodo de Roma del año 382, y esa versión es la que Jerónimo de Estribón tradujo al latín. Dicho canon hasta de 73 libros, 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos: Tobit, Judith, Macabeos 2 y Macabeos, Sabiduría, Eclesiastés y Baruch, que han sido impugnados por judíos y protestantes, y 27 del Nuevo Testamento fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año de 393 y ratificado en el Concilio 3 de Cartágo en el año 397 y el Concilio de Cartágo en el año 419. Cuando reformadores protestantes lo impugnaron, el canon católico fue nuevamente confirmado por decretos de la cuarta sesión del Concilio de Trento del 8 de abril de 1546. Ninguna de estas decisiones fue conocida ni asumida por muchos protestantes surgidos a partir del siglo, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo surgidos a partir del siglo. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es un más amplio que el canon de la Biblia católica romanas. Incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro 3 de Esdra, el libro 3 de los Macabeos. En adición a estos, el libro de Esdras y el libro de los Macabeos figuran asimismo como apéndices en muchas importantes versiones de la Biblia cristiana ortodoxa. El Antiguo Testamento narra principalmente de la historia de los hebreos, y el Nuevo Testamento la vida y muerte y resurrección de Jesús. Su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lenguas griegas, koine, y en él se cita con frecuencia el Antiguo Testamento de la versión de los 70 traducciones al griego antiguo. Testamento realizado en Alejandría, Egipto, en el siglo III de la Era Común. Para los creyentes, la Biblia de la palabra de Dios de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron en sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios en revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad, además de sus caracteres y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina de Cristo. En el siglo, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste de discusiones filosóficas y a separarse uno de otros. Para menguar este problema se definió en el principio llamado sola escritura. ¿Qué significa? Solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia Católica Romana, además de la Biblia, también
son fuentes de doctrina de tradición, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles, y las decisiones emanadas de los concilios. Esta diferencia entre cristianos se intensificó después de 1870, cuando el Papa Pío promulgó la Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I, que reafirma el primado romano y proclama la infalibilidad del Papa en asuntos de la fe, moral y doctrina cristiana. Dogmas de la infalibilidad papal, cuando habla es Cátedra 18 de julio de 1870, en cuanto único sucesor de Pedro, y consecuentemente protestantes rechazan esta aseveración y considera como cabeza única de la Iglesia a Jesucristo. Para también partes esta gran diferencia ya no es considerada tan solo términos filosóficos y religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en la Biblia misma. Para los judíos ortodoxos, por supuesto, el Nuevo Testamento no tiene validez. El judaísmo rabínico considera como fuente de doctrina el Talmud, mientras que los caraítas defienden desde el siglo el Tanaj como única fuente de fe. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento cristiano entró en uso en la Septuaginta griega, tradiciones, libros originales y sus diferentes listas de los textos, además de la Septuaginta. El cristianismo posteriormente añadió diversos escritos que se convertirán en el Nuevo Testamento. Poco diferentes listas de las obras aceptadas siguió desarrollando en antigüedad. En el siglo varios sínodos fueron elaborados listas de escritos sagrados que fijaban un canon antiguo. El testamento de entre 46 y 54 distintos documentos y un canon del Nuevo Testamento de 20 a 27, siendo este último el utilizado hasta el día de hoy, el cual fue definido definitivamente en el concilio de Hipona en el año 393 hacia el año 400. Jerónimo había escrito una edición definitiva de la Biblia en latín, víase la Vulgata, el canon de la cual, debido parte de la existencia del Papa Damasco, fue hecho coincidir con decisiones de varios de los sínodos unidos de anterioridad, con el beneficio de la retrospectiva, y puede decir que estos procesos establecieron de manera eficaz el canon del Nuevo Testamento, aunque hay otros ejemplos de listas crónicas en uso después de este tiempo. Sin embargo, esta lista definitiva de 27 libros no fue legitimada por ningún concilio ecuménico, sino hasta el concilio de Trento, 1545 y 1563. Durante la Reforma Protestante, algunos reformadores canónicos propusieron diferentes listas de las que se encuentran actualmente en el uso de la Iglesia de San Pedro de Roma, aunque no sin debate. A listas de los libros del Nuevo Testamento vendría a seguir siendo la misma. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, de los textos representados de la Septuaginta cayó de favor en el momento de que vendría a ser eliminado de la mayoría de los cánones protestantes. Por lo tanto, en un contexto católico, estos textos se dominan libros deuterocanónicos, mientras que en un contexto protestante se hace referencia como libros apócrifos. La etiqueta se aplica a todos los textos incluidos del canon bíblico que estaban en la Septuaginta. Cabe señalar también que tanto católicos como protestantes describen algunos otros libros, como el libro de los Hechos de Pedro, como apócrifo. Por tanto, el Antiguo Testamento protestantes de hoy tienen 39 libros. El número varía del número de los libros del Tanaj, aunque no es contenido a causa de
un método diferente a la división. También varía el orden, el nombre de los libros, mientras que la Iglesia Católica Romana reconoce 46 libros como parte del Antiguo Testamento canónico. El libro de Enoc es aceptado en el canon del Antiguo Testamento solo por la Iglesia Ortodoxa Etíope. El término escritura hebrea es solo sinónimo del Antiguo Testamento. Protestantes no católicos que contienen la escritura hebrea y textos adicionales en cuanto al canon del Nuevo Testamento. Son 27 libros en el canon de la Iglesia Católica Romana, aceptando por la mayoría de la Iglesia la Reforma. La Iglesia Siria solo acepta 22 libros de su canon, libros como el primer libro de Clemente, el segundo libro de la Alianza de Octeteuco y otros han sido motivos de disputas si se encuentran canonizados por la Iglesia Católica, Apostólica y Ortodoxa. Un libro de la Biblia es un grupo establecido de escrituras, por ejemplo, el libro de los Salmos, en hebreo Tefelín o canciones de alabanzas, tiene 150 canciones, 151 en la versión de 70, mientras que la Etiopía de Judá es una carta de media página. La Biblia hebrea o Tanaj está dividida en 3 secciones: los 5 libros de Moisés, la Torá, amén, los libros escritos por los profetas hebreos, los profetas Nebelín, y unos libros que no entran en 2 categorías anteriores. Las escrituras Ketuvim, estos son conocidos como haiógrafas o simplemente las escrituras. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento para distinguirla del Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y la predicación, en otras cosas. El Nuevo Testamento está dividido en los 4 evangelios históricos, Hechos de los Apóstoles, cartas a los Efesios, la Iglesia cristiana por Pablo y otros apóstoles y el Apocalipsis. La Biblia cristiana contiene la totalidad del Tanaj y el Antiguo Testamento, junto con un grupo de textos posteriores cristianos conocidos como el Nuevo Testamento. Dentro del cristianismo no hay recuerdo completo sobre el número exacto de libros que debe tener con igual reconocimiento. El Antiguo Testamento, es decir, sobre su canon, hasta el siglo se mantuvo en Occidente la traducción latina de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, proveniente del latín vulgar, que incorporaba tanto el canon judío como aquellos escritos de la Septuaginta griega. Con la Reforma Protestante latín, Lutero cuestionó la necesidad de mantener los libros apócrifos junto a los del canon judío y los grupos como un apéndice edificante al final de su traducción al alemán de la Biblia. La Iglesia Católica Romana confirmó, sin embargo, el canon, la Biblia de los 70 y de los Vulgata en el Concilio de Trento, 1545 y 1563, reconociendo más claramente la canonicidad de algunas escrituras cuestionadas por Lutero desde este mismo siglo. Comenzaron a ser llamados deuterocanónicos, concepto introducido por Sisto de Silena. Las iglesias orientales también reconocen plena conciencia a los deuterocanónicos, agregando también otros libros que se encuentran en códices antiguos como el Salmo 151, la oración de Manases 3, Edras 3 y Macabeos. La iglesia copta acepta asimismo en su canón el libro de Enoc y el libro del Jubileos. El Nuevo Testamento hace referencia tanto a los libros como al libro de Enoc y narra los sucesos de la pasión de Cristo de acuerdo con el cómputo asentado en el libro del Jubileo. Cuanto al resto de los libros hay disputas. Algunos, todos los grupos cristianos tienen los mismos libros en el Nuevo Testamento
de la Biblia. Cánones bíblicos. La palabra canón significa regla o medida, así que se le llama canón bíblico al conjunto de libros que integran la Biblia según una tradición religiosa concreta, que los considera así divinamente inspirados y los distingue entre los otros textos que no se consideran revelados. Esas diferencias entre las distintas ramas del cristianismo se dan únicamente para el Antiguo Testamento. Por ejemplo, según la Iglesia Católica son 46 libros y según la mayoría de la Iglesia Protestante son 39. Con relación al Nuevo Testamento, todas tienen el mismo número de libros. El primer canón es el Pentateuco, el cual se compone de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Contiene la ley de Dios, que es el conjunto de los 613 preceptos del judaísmo. La misma. Dentro del judaísmo surge disputa sobre el canón correcto. Un grupo religioso, los saduceos, sostienen que solamente conforme el canón de las escrituras, la Torá, la ley, o Pentateuco, 5 libros, mientras que otros grupos también incluyen los Nevi'im, profetas, y los Kenim, y los escritos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era común. El grupo judío predominantes fue el de los fariseos, así que se considera al canón como informado por la ley, los profetas y los escritos. Así finalmente del siglo del judaísmo estableció en Yavne como canón de sus libros sagrados aquellos que se cumplieran 3 requisitos: que hubieran una copia del libro en cuestión, se supiera que fue escrito antes del año 300 antes de Cristo, cuando la helenización llegó a Judea con los problemas culturales y religiosos, consecuentemente, y que pueden leerse en los libros con el libro de los Macabeos o el libro de Daniel, que dicha copia estuvieron escritas en hebreo o cuando menos arameo, no griego, la lengua cultura invasora que tuviera un mensaje considerado como la inspirado dirigido al pueblo de Dios, con lo que también algunos libros que cumplan las 2 características anteriores tuvieron que salir del canón. En el tiempo de Jesús de Nazaret es dominante la segunda opinión, la cual sostenida, transmitida por muchos cristianos hasta tiempos de la Reforma Protestante, con la controversia de los libros deuterocanónicos. Esta controversia probablemente se originó precisamente por el hecho de que el judaísmo había establecido su canón a fines del siglo I, con lo que para ellos no estaban presentes aquellos textos que solo se encontrarán en griego. En la versión de la Biblia judía de los 70, estos libros fueron precisamente los que se desconsideran posteriormente como deuterocanónicos. La versión judía de la Biblia llamada el Tanaj consta de 24 libros con ciertas diferentes respecto a la Biblia cristiana. Algunas de ellas son los nombres de varios libros: Éxodo para el original Shemón, nombre Levítico Bacaira, y llamó la subdivisión de 3 secciones: la Torah, la ley y el Pentateuco. Nefelín, los profetas anteriores: José, jueces, Samuel, reyes, profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores. Y que tuvieron los escritos Salmos, Proverbios, Daniel y además libros y el orden de los libros. Actualmente los libros que no son considerados canónicos por católicos ortodoxos reciben el nombre de los libros apócrifos. A su vez, esos mismos libros suelen ser considerados pseudepígrafos por los protestantes, que habitualmente respetan también el nombre de deuterocanónicos. Literalmente el segundo canón para aquellos que han recibido conocimiento canónico de católicos ortodoxos general, son libros escritos originalmente en griego, incluido en la traducción de griega de la Biblia judía conocida como Septuaginta. No obstante, algunas corrientes protestantes
fundamentalistas consiste en conservar el nombre de la apócrifos para los libros. Con todo, hay que señalar que los primeros cristianos no usaban la Biblia hebrea, sino usaban la Septuaginta por cuanto varios de los nuevos cristianos fueron judíos de cultura griega, como por ejemplo Pablo de Tarso, San Esteban y los evangelistas San Lucas y San Marcos. Así, por las versiones católicas, la Biblia consta de 73 escritos, que tanto que las demás de las versiones protestantes solo contienen 66. Sin embargo, las Biblias de los anabaptistas, luteranos, anglicanos y episcopalianos incluyen los de deuterocanónicos, si bien bajo el rubro de apócrifos, ya que los consideran lectura edificante, pero no canónica. Las versiones ortodoxas, por su parte, incluyen 76 libros en total. Además, la Iglesia copta incluye en su canon el Antiguo Testamento, el libro de Enoc y el libro de Jubileos, que no incluye ninguna de las otras corrientes actuales del judeo cristiano, pero que eran los libros bastante populares en los tiempos de Cristo, de lo cual han quedado vestigios incluso de los escritos del Nuevo Testamento. La Iglesia siria reduce el número de libros del canon, pues solo acepta 22 en el Nuevo Testamento. La Biblia cristiana está construida por escritos hebreos, arameos, griegos y que han sido retomados de Biblia griega, llamada Septuaginta del Tanaj hebreo, arameo y luego reagrupados bajo el nombre del Antiguo Testamento. A esto se han sumado una tercera serie de escritos griegos cristianos agrupados bajo el nombre del Nuevo Testamento. Distintos grupos cristianos han debatido largamente sobre la inclusión o exclusiva de algunos de los libros de ambos testamentos, surgiendo los conceptos de apócrifos para hacer referencia a algunos de estos textos. La comunidad judía actual reserva la expresión la Biblia cristiana para identificar solo los libros que han sido añadidos al Tanaj hebreo arameo por el judaísmo tardío legalizarme alejandrino y luego por el cristianismo, y evitar referenciarse a su Tanaj con los testimonios Biblia Antiguo Testamento. Varias denominaciones cristianas incorporan otros libros en el canon de ambos testamentos. El Antiguo Testamento es la serie de textos sagrados israelitas anteriores a Cristo, ya que es aceptada por todos los cristianos como primera parte de la Biblia cristiana. En términos generales, no existe un concepto general entre los diferentes grupos cristianos sobre si el canon del Antiguo Testamento debe corresponder al de la Biblia griega con deuterocanónicos, que es lo que plantea la Iglesia cristiana ortodoxa y católica romana a través de su historia, o el Tanaj hebreo, que es lo que plantea los judíos actualmente, algunos protestantes y otros grupos cristianos. Emanados de esto, sin embargo, el orden, nombre y particulaciones de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana a través de la historia siguen la usanza griega y no la hebrea, y de la misma forma varía del judaísmo en la interpretación, énfasis. Viese ejemplo el libro de Isaías 7:14. Aparte de los libros propios del texto griego de la Biblia canon de la Iglesia copta, admite otros libros con el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. La Biblia de Génova, una de las principales traducciones de la Biblia al inglés por parte del movimiento protestante del siglo, en la imagen el Padre nuestro en el Evangelio de Lucas. El artículo principal, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros, representada 5 diferentes géneros literarios judeocristianos. Evangelio. El primero de Hechos,
Apocalipsis y epístolas de 6 epístolas católicas y apostólicas y de las 13 epístolas paulinas, una séptima epístola católica, a saber, la primera epístola de Juan, una decimocuarta epístola paulina, concretamente la epístola. Los hebreos realmente pertenecen al género ensayístico o doctrinológica, es decir, se trata de tratados doctrinales, con la que representan un quinto género descritos en el Nuevo Testamento. La figura protagonista de Jesús de Nazaret, llamado Cristo. Casi todos los cristianos son, con alguna excepción como el cristianismo gnóstico de los primeros siglos, han venido sumamente al Nuevo Testamento como un texto sagrado, divinamente inspirado. Sin embargo, no hay unidad universal en el canon Nuevo Testamento. Son 27 libros en el canon de la Iglesia Católica Romana, aceptando con la mayoría de las iglesias protestantes la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Siria. Solo capta 22 libros en el canon, libros como el primer libro de Clemente y el segundo libro de Clemente, el libro de Alianza, y Octeteuco y otros han sido motivos de disputas y son aceptados por parte de otras iglesias cristianas. Otros libros referencias a la Biblia. Dentro de los textos bíblicos se mencionan algunos libros epístolas y los cuales no se cuenta con copias reportadas. Actualmente solo se conservan fragmentos. Generalmente se les menciona como referencias primarias, escritos de elaboración anterior como complemento en los escritos dentro del contexto donde se menciona. En el caso del libro de Enoc, este ha venido siendo tenido por apócrifos con la mayoría de las religiones, siendo caso contrario del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. A pesar de haber sido referenciado a la Biblia y encontrarse un estado íntegro contenido, la siguiente lista parcial de algunos de los libros no están disponibles hoy en día. En la mayoría adiciones bíblicas, dichos libros son el libro del convenio, el libro del pacto, el libro de la alianza, el libro de la batalla de Yahweh, el libro de Jaser, el libro del justo, el libro guardado delante de Yahweh, el libro de los Hechos Salomón 11, el libro del evidente Samuel 12, el libro de los profetas Natán 12, el libro del vigente Gad 12, profecías de Aneas y solemnes y del evidente 13, los libros del profeta Semaías 14, las palabras de Jesús 15, los hechos de Usis 16, los registros de los reyes de Israel y las actas de los reyes de Israel, las palabras de los videntes 18, un rollo con la palabra de Yahweh a Jeremías desde los días de Josías 19, un libro de Jeremías contra de toda la maldad de Babilonia, un libro de Memorias 21, una epístola anterior de Pablo a los Corintios 22, otra epístola de Pablo a los Efesios 23, la carta de Pablo a los Loanices 24, las profecías de Enoc 25, conservaciones íntegras de la Biblia editar. Existen opiniones divididas cuanto a las afirmaciones que gran parte de la Biblia se han conservado sin cambios importantes hasta nuestros días. Actualmente la creencia común en casi toda la cristiandad supone la infalibilidad y negancia del texto bíblico, cuando por la Biblia está exenta de todo error, siendo perfecta con las palabras de Dios. Al nombre, este concepto es similar a la doctrina de la sola escritura, donde se considera la Biblia sostiene todo lo necesario para la salvación del hombre. En el Credo de Nicea se confiesa que la creencia de la que el Espíritu Santo ha poblado por medio de los profetas. Este credo ha sido sostenido por los católicos romanos, católicos ortodoxos, anglicanos, luteranos y la mayoría de
denominaciones protestantes. Sin embargo, como nota Alistair H. McGrath, los reformadores no vieron conectados el asunto de la inspiración de la absoluta fiabilidad o verdadera inexistencia de los textos bíblicos. Él dice, el desarrollo de las ideas de infinidad bíblica inerrancia dentro del protestantismo pueden ser trazadas a los Estados Unidos a medida de los siglos XXVI. Los defensores de la idea de que las escrituras bíblicas son fieles y están completadas a base de las cantidades de copias idénticas que desde tiempos remotos se ha realizado de las mismas los copias hebreos de las escrituras denominadas masoretas, que copiaron las escrituras hebreas entre los siglos, solían contar las letras para evitar errores. El experto en el materia se puede decir sin temor a equivocar que ninguna otra obra de la antigüedad ha transmitido con tanta exactitud. Quienes no están de acuerdo con estas afirmaciones emplean las circunstancias tales como traducciones de un idioma a otro, copiando de manuscrito opiniones divertantes de dogmas y destrucción liberada, y sostiene por lo tanto que la Biblia no ha llegado como un volumen completo. Hallazgos tales como los manuscritos del Mar Muerto han mostrado que en gran parte esto sucedió antes del siglo de nuestra era, aunque los textos encontrados ahí y las conocidas hasta entonces parecen presentar cambios menores, y otros casos. Libros tales como los evangelios apócrifos fueron descartados del canon, aceptando durante los concilios ecuménicos como parte de un esfuerzo por mantener la integridad doctrinal. Casos como el hallazgo de sus textos completos del Evangelio de Tomás entre los manuscritos Naqsh Hammadi, entre los otros textos tomados por heréticos a su momento, evidente es un proceso editorial popular en épocas pasadas. En épocas pasadas hay otros textos reverantes relacionados con la Biblia original, como los escritos apócrifos hallados en Egipto, Cisjordania, Qumran, acerca del Mar Muerto. Incluso en países muy lejanos hacia el sur y el oriente, estos han puesto una nueva integrante acerca de si ya estará completa el canon bíblico o habría que revisarlo en forma detallada. Por su parte, el diccionario de la Biblia para el intérprete, cuyo título original en idioma inglés es Third Interpreter Traditions of Bible, editado en 1962 en Georgia, Arthur Dresch afirma: es seguro decir que no hay una sola frase en el Nuevo Testamento en la que la tradición manuscrita sea completamente uniforme. Pues en claro que todas las traducciones de la Biblia han sido realizadas por interesados criados, ya que ninguna de las traducciones representa la realidad de un proyecto académico neutral. Cita: hay más deficiencias en nuestros manuscritos bíblicos que las palabras hay en un Nuevo Testamento. Cita querida. Esto se debe en palabras. Se ha estimado que hay más de 70,000 variantes significativas de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Tal montaña de revelaciones han sido reducidas a un número manejable por las ediciones críticas modernas, que ordenan y evalúan y eligen entre las miradas de posibilidades. Las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego utilizadas por eruditos son, de hecho, creaciones de los críticos textuales y editores. No son idénticas a ninguno de los manuscritos
antiguos sobrevivientes son una composición de muchas versiones distintas. Hay varios casos en los que los recubrimientos arqueológicos han señalado congruentemente con los hechos y personajes bíblicos. Entre esos descubrimientos se encuentran los siguientes. Rey Sargón II de Asiria. Este personaje que aparece en Isaías 21 no pudo ser confirmado hasta que en 1848 se descubrieron las ruinas de su palacio. Se hallaron escritos en los que se relatan las conquistas de las ciudades Samaria, Asdom, y aparecen también relatados en el libro de Isaías. Joaquín, rey de Judá. El descubrimiento de las tablillas de Babilonia permitió confirmaciones de la existencia del rey Joaquín de Judá y sus 5 hijos que aparecían nombrados en el segundo libro de los Reyes y el primer libro de Crónicas. El sello de Jerujáis. En 2005, la arqueología EMIS descubrió un sello de arcilla en la cual se nombraba Yehudual Jukal, un funcionario judío que es nombrada en el libro de Jeremías. Hallazgo en Nínive. En el palacio de Senaqueos hay un Baroyorgeis que muestra a las sátrapas de los reyes 27 en las piezas conocidas como ángeles Seraquí, que realizan los hechos realizados durante el reinado de Ezequías y este mismo personaje. También, curiosamente, como el citado de ciudades conquistadas por asirios no aparece en Jerusalén, lo cual concuerda con el asesinato de Sennacherib, que está incluido en el libro de Isaías. El cilindro de Ciro se encontró en Sinpar, cerca de Bins, Irak. Narra la conquista de Babilonia por Ciro Grande. Algunos de los relatos de Isaías 13:1, 17:19, Isaías 44:26, Isaías 45:3, la profecía de la destrucción de Babilonia por Ciro. También en el cilindro se expone la política de Ciro de dejar volver a los pueblos reportados de su tierra de origen, tal como sucedió en los israelitas. Arqueológicamente también ha brindado descubrimientos interesantes con la relación de conformes de los propios textos bíblicos, cita requerida, descubrimiento del Evangelio de Tomás, del Evangelio de Felipe, por ejemplo. Reformaron la hipótesis del Quen, cita requerida. Eruditos han asegurado que el Evangelio de Tomás más antiguo, los 4 canónicos, y que al igual que Mateo y Lucas tuvo por fuente documental. Según estos evangelios más antiguos, serán coleccionados de dicho Jesús que no narra la crucifixión ni la resurrección, sino que se preocuparían por mantener el registro de las enseñanzas del Maestro. La crítica bíblica es el estudio sobre estos escritos 28, viendo los textos bíblicos que tienen un origen humano más sobrenatural. Se preguntaba cuándo y dónde se originó un determinado texto, cómo o por qué, quién, para quién y en qué circunstancia fue producido, qué influencias existen y se producen en eficientes se habrían utilizado en su composición, qué mensaje se pretende transmitir. La crítica bíblica sería elevadamente se focaliza en el Antiguo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios canónicos, y juega también un papel importante la búsqueda de Jesús histórico. También alude al texto bíblico, incluyendo el significado de cada palabra en el modo de que en él se utiliza cada una de ellas. Su preservación histórica integrada de hechos. La crítica bíblica es una disciplina
que abarca un amplio rango de materias como arqueológicas y anteológicas, el enfoque y tradiciones orales evangélicas y los estudios religiosos históricos. Los libros bíblicos fueron escritos inicialmente en distintas lenguas, llamadas lenguas bíblicas: hebreo, arameo, griego, helenístico, y distintas épocas históricas fueron traducidas de una más de ellas a otras, posteriormente a las demás. El artículo principal, Biblia hebrea, la Biblia griega. Artículo principal, Biblia griega, la Biblia latina. También el anexo traducción de la Biblia en español. El número de palabras de la Biblia varía según la versión y el idioma entre 773, 690.229 y 783, 137. La Biblia ortodoxa cuenta con 1.347 capítulos, la católica romana 1.329 y la protestante 1.189, 260 de las cuales constituyen el Nuevo Testamento. El libro que aparece como último de la Biblia es el Apocalipsis de Juan, pero en realidad el último en ser escrito fue el Evangelio de Juan. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, solo 2 versículos. El capítulo más largo es el Salmo 119, 176 versículos. El libro más corto de la Biblia es la segunda epístola de Juan, 13 versículos, seguidos por la tercera epístola de Juan, 15 versículos. El libro de Abías, 21 versículos, la epístola de Juan, 25 versículos. Los versículos más cortos de la Biblia son Éxodo 20:30, Éxodo 20:13, no matarás, Éxodo 20:15, no robarás, y Juan 11:35, Jesús lloró. El más largo es Esther 8:9. Bueno, pues como aquí vamos mirando, entonces discerniréis la diferencia entre el justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Bendito seas, Padre, que eres del cielo, de la tierra, gracias te doy por este refresco. Amén. Entonces, precisamente, vamos a hablar entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirven. Como pueden ver, pues aquí está citado todo. Y vamos empezando nuevamente, precisamente, a cada uno agarrar lo que le convenga. Abba Adrón, hebreo arameo padre. Adon Olam, hebreo señor de la eternidad o del universo. Adonai, hebreo señor. Adonai Echad, hebreo señor es uno. Adonai Melech, hebreo señor rey. Adonai Iseyabot, hebreo señor de las huéspedes, señor de los ejércitos. Sain Somt, hebreo ilimitado. Al Ilas, arameo, título para Dios, como fue usado por los creyentes arameo, plantado en el tiempo de Jesús. Al Airat Rab, arameo, Dios de sanación. Ailan, habitar, arameo, Dios del descanso. Ainilai Shemaya, arameo, Dios escucha. Amisadai, hebreo, el pueblo del Todopoderoso. Amén. Amud es hebreo, pilar de fuego. Akiras Aspin, hebreo, el lago del largo rostro de Macrosopus. Atikin Yomin, arameo, anciano de días. Ahorita se está escuchando el agua caer, entonces dice la oración: Dios es que caiga la lluvia del cielo a la tierra, de modo que se torne fértil la tierra y produzca vegetación. Amén. Berechit Bara, hebreo, en el principio. Bai Elohim, hebreo, los hijos de Dios. Ashowach, hebreo, sabiduría.
Ellos, Ashes, ellos, hebreo, yo soy el que soy, o seré el que seré. El hebreo, Dios, el Brit, hebreo, pacto. El Chai, hebreo, Dios viviente. Elohe, Israel, hebreo, Dios, el Dios de Israel. El Iyón, hebreo, el Dios de más alto. El Girión, hebreo, Dios de la fuerza, o Dios todopoderoso. Amén. El Rashman, árabe, Dios misericordioso, o Dios de compasión. El Roj, hebreo, Dios de la división. El Shali, hebreo, Dios de mi roca. El Shaddai, el Señor, Dios todopoderoso. Eli, Eli, hebreo, mi Dios, mi Dios. Eloha, Shamayin, hebreo, el Dios de los cielos. Elohim, los dioses o la divinidad. Elohim y Esabot, hebreo, Dios como las huestes de los ejércitos. Eloslam, hebreo, la flama eterna. Gedulab, hebreo, grandeza o magnitud. El Agadol, hebreo, el gran Dios. Vamos entrando poco a poco, de entre la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El Kadosh, hebreo, Dios santo. Emet, hebreo, la verdad. God, hebreo, el redentor. Sem, hebreo, gran nombre. Kinma, hebreo, esperanza. Maomatas, arameo, lealtad. Jerusalén, hebreo, el justo. Keter Kamnon, hebreo, la corona primordial. Kiroseis Kabot, hebreo, el glorioso trono. Kadoshin, Kadoshin Adonai, y Seba, hebreo. Santo, santo es el Señor, el Dios de las huestes. Mariash, arameo, Señor Dios. Mayim, Ayim, hebreo, las aguas vivientes. Meishan, Mishnat, hebreo, arameo, Mesías ungido, o que está ungido. Oshes Shalom, hebreo, creador de la paz, el que hace la paz. Rocket, Ba Arabot, hebreo, el que anda sobre las esferas superiores o pasajes. Roash Kaidesh, hebreo, el Espíritu Santo. Shabaotot Amalija, hebreo, la reina del Shabbat. Shar Shalom, hebreo, el príncipe de la paz. Shinikais, hebreo, la presencia divina. Shen Ameforash, hebreo, el nombre divino infalible. Shema Israel, escucha, oh Israel. Shemon, hebreo, nombres. Urim, hebreo, las luces y los poderes. Baikaira, hebreo, llamado. Yahweh, hebreo, el nombre revelado del divino. Yahweh Elohim, Dios creador o Señor Dios. Yahweh Roy, hebreo, el Señor es mi pastor. Yahweh Shalom, hebreo, la paz de Yahweh. Yish Elohim Chai, hebreo, exaltado sea el Dios viviente. Amén. God Bau hebreo, el tetragrametrón. Yesa Yahweh, hebreo, ungido, el nombre de Yahweh. Yoser Adam, hebreo, el creador de Adán. Yoser Merot, hebreo, el creador de las luminarias. Amén. Serashpin, hebreo, el del rostro pequeño, el micropropus. Amén. Bueno, pues cuando vamos ahí,
Vamos a estar abriendo poco a poco la escritura. Entonces, estamos hablando del que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el justo y el malo. Entonces vamos precisamente entrando poco a poco a la escritura. Yahweh soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Yahweh soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Yahweh soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Tu esplendor se celebrará por encima de los cielos, con la alabanza de los pequeños y de los niños. De pecho han fundado una fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contempló tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso que es el nombre para que lo recuerdes, el ser humano para que de él te ocupes. Yahweh soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Yahweh soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Yahweh soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Amén. No a nosotros, oh Yahweh, y no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por causa de tu amor y de tu fidelidad. Que no nos digan las naciones dónde ¿dónde está ahora su poderoso? Cuando nuestro poderoso está en los cielos y todo lo que quiere lo realiza. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan, nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan, pies, pero no andan. Y no emiten ni un sonido con su garganta. Los que los hacen y todos los que confían en ellos vendrán a ser como ellos. Amén. Oh Israel, confía en Yahweh, Él es la ayuda de ellos y escudo. Oh casa de Aarón, confía en Yahweh, Él es la ayuda de ellos y su escudo. Ustedes, los que respetan a Yahweh, confíen en Yahweh, Él es la ayuda de ellos y su escudo. Yahweh se acuerda de nosotros, Él nos bendecirá y bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que respetan a Yahweh, pequeños y grandes por igual. Que Yahweh aumente sus números y ustedes y a sus hijos también. Benditos sean ustedes de Yahweh, hacedor de los cielos y de la tierra. Los cielos pertenecen a Dios, pero la tierra se dio a los seres humanos. Los muertos no pueden alabar a Dios, ni ninguno que baje al silencio, pero nosotros bendeceremos a Dios ahora y siempre. Amén. Cuando Gesén descendió sobre el área Sinaí, un estallido de fuego rodearon por una multitud de 22,000 ángeles. La tierra estremeció y hubo tronar y relámpagos. Los 20 Israel escucharon el sonido de un shofar, tomándose continuamente más fuerte, creciendo en intensidad hasta que alcanzó el más grande volumen de las personas. Podían soportar con posibilidad el fuego de Ar Sinaí y se elevó hasta los mismos cielos. Y la montaña humeó como una caldera y el pueblo tembló de miedo. Luego Gesén tomó Ar Sinaí y lo suspendió sobre el pueblo, indicando a ellos: si nosotros aceptamos la Torá, bien, pero si no, seré sepultado bajo esta montaña. Gesén, de este modo, forzó al pueblo a aceptar la Torá, a pesar de que ellos habían aceptado previamente. ¿Por qué debía haber sido una segunda aceptación forzada de la Torá necesaria? Una de las respuestas que los de Israel habían solo tomado sobre sí mismos el cumplir la Torá, Shechenitas, Torah escrita, su excepción, no obstante, y no había concluido la Torá de Shabbater Pad a todos numerosos detalles
Orales que Jasén comunicará a Moisés para transmitir las veins Israel. Jasén nos forzó a aceptar también la Torah. Shebaners, una espesa nube envolvió la montaña. Jasén inclinó los cielos hasta que ellos alcanzaron Ar Sinaí, y su Kisi Cabor, trono celestial, descendió sobre la montaña. Es sorprendente, en la Torá no fue entregada en medio de brillantes y deslumbrantes luces, pero sí en medio de una montaña, oscurecida por oscuras nubes, y la razón para ellos puede ser entendida por las siguientes parábolas. Existe una razón para mi acción, explicó el rey. Los astrólogos predijeron este matrimonio se disolverá en 40 días. No quiero que el pueblo piense que yo no era consciente de esto por anticiparlo. Similarmente, Jasén no se reveló a sí mismo acá de Israel en medio de brillantes luces. Más bien, él se presentó en oscuridad y fuego desde que él se previó por 40 días después del ellos harían el becerro de oro. En ocasiones, la Torá, los Beis y Israel no solo escucharon la voz de Jasén, sino realmente vieron las ondas sonoras como ellas sumergieron de la boca de Jasén, las vilosearon como una ardiente sustancia. Cada mandamiento que partió de la boca de Jasén viajó alrededor del campamento íntegro, luego regresó a todo judío individualmente preguntándole: ¿acepta sobre ti mismo este mandamiento con todas las arajot permanentes a él? Todo judío respondió sí. Después de cada mandamiento, finalmente la ardiente sustancia que ellos vieron se agradó ella misma sobre la lujot. A pesar de los Bein Israel habían solicitado ver la gloria de Jasén, escuchar su voz, sus almas partieron de sus cuerpos cuando realmente experimentaron la revelación. La voz de Jasén resplandeció con tal fuerza que quebró árboles de cedro e hizo estremecer montañas. Causó que las siervas dieran a luz del shock y descortezó, dejando pelados bosques enteros. Las naciones que presenciaron la conmoción, pero no sabían a causa, llegaron a Bilam, quien era famoso por su sabiduría, y lo interrogaron: ¿está Jasén a punto de traer otro Mabul sobre la tierra? No, Bilam, tranquilizó las naciones. El mundo está en la actividad porque Jasén está entregando la Torá a su pueblo. Amén. Poco a poco nos vamos. Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno, amén. Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno, amén. Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno, amén. Amén. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorios entre tus ojos. Las escribirás sobre los cambas de tu casa y en tus portones. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, amén. Baruch Sen Kevod Malchutos Liolam Baet, amén. El Sadón Olán se dice todas las mañanas para alabar a Dios. Aodán Olán hacer majés. Amén. El Señor del mundo reinó antes que ningún ser existiera. Cuando todo existe según su voluntad, entonces se proclamó rey.
Cuando todo se concluya, Él permanecerá y existía, y existe, y existirá siempre con gloria. Él es uno, sin segundo, nadie se le puede comparar. Él es el primero y sin fin con relación a toda materia, forma existente, sin principios y sin fin. Suya es la fuerza y toda la potencia. Amén. Oh Yahweh de los ejércitos, feliz el hombre que confía en ti. Amén. Oh Yahweh de los ejércitos, feliz el hombre que confía en ti. Amén. Oh Yahweh de los ejércitos, feliz el hombre que confía en ti. Amén. Vamos a hablar de los salmos. ¿Para qué sirven los salmos? Los salmos es un total del 1 hasta el 155. Entonces vamos a empezar con el Salmo 151. El Salmo 151 aparece en la Septuaginta, lo que indica que existía, al menos en el tiempo de que se hizo esa versión, muchos antes de la era común. Traducimos aquí la versión de la inglesa de la Septuaginta por sin lector. Es un salmo genuino de David, aunque suplementario compuesto cuando peleó en combate con Goliat. Yo era pequeño entre mis hermanos y el más joven de la casa de mi padre. Yo atendía las ovejas de mi padre. Mis hermanos fabricaron un instrumento musical y mis dedos formaron un salterio. ¿Y quién se lo dijera a mi Señor? El Señor mismo escucha. Él envió a su ángel y tomó a las ovejas de mi padre y me ungió con el aceite de su unción. Mis hermanos eran más hermosos. Mis hermanos eran hermosos y grandes, pero el Señor no se agradó de ellos. Yo fui a enfrentarme a Filisteos y él me maldijo por sus ídolos. Pero yo saqué su propia espada y lo decapité y eliminé la frente a los hijos de Israel. Amén. Además de encontrarse en la Septuaginta, este salmo se encuentra también en la Vulgata. Asimismo, este y otros 4 salmos se encuentran también en la Septuaginta. Último, los salmos son un total de 155. Escuchen, los salmos es un total de 155. Rara versión de un Salmo 151 se encuentra en un himnario de la comunidad de Qumran, manuscrito. Traducimos aquí la versión en inglés de Travis. Amén. David, aleluya. Más pequeño que yo era de mis hermanos, el más joven de los hijos de mi padre, así que él me puso como pastor de sus ovejas y gobernantes de sus cabritos. Mis hermanos formaron una flauta y mis dedos una lira para rendirles honor a Yahweh. Yo me ponía a decir dentro de mí, las montañas no pueden decirle lo que en verdad ellas testifican, tampoco pueden las colinas, las hojas de los árboles no tienen habla para mis palabras, ni las ovejas para mis actos. No quien hay que pueda contar, quien hay que tenga habla y pueda relatar qué es lo que estoy haciendo. Sin embargo, aquel que es el soberano de todas las cosas lo vio. Ciertamente aquel que es el poderoso de todas las cosas escuchó, él mismo prestó oído. Así que él envió a su profeta para ungirme, a Samuel para llevarme a la grandeza. Mis hermanos salieron a recibirlos, guapos y hermosos por fuera, y elevados de estatura, con espléndidos rizos, pero Yahweh, el poderoso, no los eligió. Por mí fue él quien me envió y me sacó detrás de las ovejas, que me hizo ungir con aceite santo, y me hizo caudillo de su pueblo y gobernante de los hijos de su alancia. El tetragrama aparece escrito en hebreo araico. Amén. Vamos entrando poco a poco. La vida eterna, el que sirve a Dios entre el malo y el justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
El Salmo 152, compuesto por el rey David, que al estar escuchando con un león y un lobo mientras seguía una oveja, este texto solo sobrevivió en sírico y mientras seguían una oveja y se piensa que su idioma original pudo haber sido en hebreo. Su totalidad no es rabínica y probablemente fue compuesto durante el periodo heroico de Israel. El Salmo 153, compuesto por David al regresar, da gracias a Dios por haberle librado de leones y de lobo, haber matado a ambos. Este contexto solo sobrevivió en sírico y fue hecho y procedencia de las mismas que el Salmo 152. El Salmo 154, este salmo sobrevivió en la Pirisita sírica en los manuscritos del Mar Muerto, en una versión en hebreo, probablemente escrita en el siglo de la era común. El tema principal es la petición de unirse para hacer el bien y glorificar al Altísimo. También incluye una guía para las comidas, muy características de los esenios, y una alimentación se cumple en verdad y en forma de ver cuando comparten juntos. El Salmo 155, el Salmo existe en sírico y en un manuscrito hebreo del siglo de nuestra era, perteneciente a los manuscritos del Mar Muerto. El tema de este Salmo es similar al del Salmo 22 y debido a su falta de particularidades es imposible surgir una fecha y lugar de la composición. Amén. Vamos a ver ahora cómo se trabajan poco a poco, cómo se leen los salmos y para qué sirven, ya que mucha gente no sabe ni para qué sirve un salmo. Bendito sea mi Dios. Vamos entrándole. La escritura por David, 75, del 3 al 9, del Salmo 11 al 32, del Salmo 34 al 41, del Salmo 51 al 65, del 68 al 70, del 86 y el 101, el 103 y el 104, del 108 al 110, del 122, 124, 135 y 136, del 137 al 145, 145 y el 151. Escritos por los hijos de Coret 2, el 42, 44 al 49, 84 al 85, el 85, el 87 y el 88. Escrito por Asafat 12, el 50, el 73 y el 83. Acerca de Salomón, el 72, escrito por Enatán Erajaita 1, el 89, escrito por Moisés 1, el 90. El autor es anónimo 50, el 106 y el 107, el 11 al 121, el 123 al 125 al 30, el 132 al 134 al 137, del 146 al 150. 5 selecciones de los salmos, la primera del 1 al 42, segunda del 43 al 72, tercera del 73 al 89, cuarta del 90 al 106, quinta del 107 al 155. Amén. 151, 152, 153 y 154 y 155. ¿Para qué sirven? Salmo 1, del Salmo 1 al 155, para que se cure de la mujer que aborta o en peligro de abortar, para salvarse de una tempestad en el mar o interior, para cualquier necesidad o indecisión, para curarse de melancolía o depresión o locura, para curarse de enfermedad en la vista, para alejar a enemigos, para allagar gracias
y éxito en negocios, para que sane un muchacho joven, para que lo recite quien tiene enemigos, para librarse de los enemigos, para no debilitarse y fortalecer el organismo, para salvarse de una mujer trágica, para quitarse del miedo y liberarse de las malas intenciones, para eliminar a un demonio o depresión o locura, para que se descubra quién hurtó, para recitarlo en el camino y librarse de ideas suicidas, para salvarse de gobernantes agresivos, para obtener sabiduría y generosidad, para salir bien en un juicio o problema legal, para enfrentarse frente al gobierno o problemas de importancia, para recibir una respuesta en el sueño, para salvarse de una inundación, para salvarse de cualquier angustia o desgracia, para salvarse de cualquier angustia o peligro, para salvarse de las fieras salvajes o recibir hospitalidad, para Yahweh reciba su tefila y curarse de problemas respiratorios, para librarse de un mal espíritu, para librarse de cualquier mal, para salvarse del mal de ojo, para pedir misericordia, gracias y amor, para conservar a vivos y a los hijos, para quien emprende un camino o escapar de una situación, para quien le sugieren adversarios o juicios o adversarios, para que se exterminen en el mal, para quien plantearon hacerse el mal, para quien está ayunando o sufre de desmayos, para salvarse de un mal espíritu, depresión o locura, para quien va a construir una casa o negocio o peligra perderlo, para quien va a construir una casa para salvarse de las manos de los enemigos, para quien tiene una pareja mala, para sacarse el odio hacia la pareja, para hacer teshuva, retorno al bien o hacerse amar, para que los enemigos le teman y respeten, para curarse de la fiebre, para salvarse de asaltantes, para limpiarse de la impureza de incesto o otra pasión, para limpiarse de hablar chismes, para asustar al enemigo o librarse de habladurías, para construir, para vencer a los enemigos contra el alumbago, para salvarse de un mal espíritu, depresión o locura, para curarse de una mujer estéril o contra la osteoporosis, para que no prima a un enemigo, para que se aumenten los amigos, para fortalecer con tu fuerza exterior, para librarse de la herejía y hechicería, para que lo recite el comerciante, para debatir a los herejes y pedir perdón para los ofensores. Aquí se van dando los 155 salmos, ¿para qué sirven? Entonces hay mucha gente que tiene ahí su Biblia o no sé qué tenga y saben de los salmos, pero no saben para qué curarse. Cada salmo sirve para cada cosa. Para salvarse de una muerte trágica, para que lo recite quien fue calumniado, para recibir a un creyente, a un hereje, para recitarlo antes de estudiar Torah, para eliminar pensamientos de idolatría, para reconocer pecados intencionales, para eliminar el odio, para eliminar el orgullo, para que haya paz en el matrimonio, para eliminar el odio en el matrimonio para quien va a estudiar, para dolores de corazón o emocionales, para una enfermedad de los muslos, músculos y calambres, para una enfermedad del brazo o dolor de muela, para una fractura en la mano, para quitarse el miedo, para una herida de cuchillo o metal, para que le cure una picadura de víbora, para salvarse de un incendio, para que no se extienda un incendio, para alabar a Yahweh por todas las obras. Amén. En todos los Salmos 151 ahí precisamente va hablando para qué sirven. Entonces precisamente vamos a abrir poquito la Biblia. En Mateo 7:13, Mateo 7:13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
muchos son los que la hallan. Entonces, ahora voy a hablar de lo que es el Pentateuco, como es en realidad. En Génesis quiere decir Bereshit, Éxodo, Shemón, Levítico, Bacaira, Números, Bandimar, y Deuteronomio, Devarim, Josué, Yasuyasua, Jueces, Sofotín, Samuel, Aleph, Samuel, Reyes, Melahim, Isaías, Yeseyanú, Jeremías, Yesyanunes, Ezequiel, Daniel, Oseas, Osea, Joel, Nahum, Sofonías, Ageo, Shanghai, Zacarías y Malaquías, Alachi. Entonces, precisamente, la Torá se compone de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco que se le nombra. Entonces, precisamente, el Pentateuco, Bereshit, en el principio Dios crea. Entonces, allí precisamente es lo que pasa, que vamos a buscar la diferencia entre el justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, precisamente, el lavado ritual de manos y para la comida. Antes de comer pan hay que proceder a lavarse el ritual de las manos. No es solo una medida higiénica, sino una profunda, importante purificación espiritual para comer. Fue puesta por el rey Salomón para comer los carbot sacrificios en el gran templo de Jerusalén. Tras la desaparición del templo, los sabios enseñaron, continuó la costumbre como señal de fe y esperanza de la pronta reconstrucción del gran templo. El procedimiento es el siguiente: se toma un recipiente en buenas condiciones lleno de agua y se vierte suficiente líquido hasta el puño sobre la mano derecha 3 veces y se repite el proceso sobre la izquierda. Luego se levanta ambas manos y bendice solo si consumirá 58 gramos o más para bendecir. De lo contrario, se lavará las manos sin recitar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser kisis danus mitzvotat beis banut Alnes Lisladar Yaman. Bendito tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos ordenó el lavado ritual de las manos. Amén. Se frotan las manos y se secan. No se debe de hablar hasta que se coma pan. También se debe hacer Netilam Yadain al levantarse o a la mañana luego de una siesta prolongada, en este caso sin decir la baraja. La bendición para el pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mamosisis lehems mis ares. Bendito tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, quien traes el pan a la tierra. Amén. La siguiente bendición se recita para un alimento de masa hecha a base de agua, harina rellena y cocida en el horno, masa de harina y un líquido que no sea agua como ser jugo de fruta o té, masa trocante y alimentos preparados a base de los cereales, trigos, cebada y avena, centeno y alfogón y arroz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore mine besonotot. Bendito tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, creador de distintos tipos de masas. Amén. Vino o jugo de uva. Las bebidas derivadas de la vid, por su importancia, tienen una bendición especial. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore peri agifens. Bendito tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, creador del fruto de la vid. Amén. Para el fruto del árbol, para todo fruto que extrae de un árbol, arbusto fijo, se bendice. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Bore Peris Airex. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, creador del fruto del árbol. Amén. Los frutos de la tierra, para todo fruto que crece directamente de la tierra, árboles comestibles, raíces y verduras y plantas, Baruch atah Adonai Eloheinu, Heinu Meles Asolans, Bore Peris Adama. Amén. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, creador del fruto de la tierra. Amén. Para todo alimento que no crece de la tierra, carne, pescado, huevo, lácteos y todo líquido derivado de la uva se bendice. Baruch atah Adonai Eloheinu Meles Asolans, sea Acor ni Ares bis Baron. Tradujo en español: bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que todo es creado con tu palabra, por su palabra. Amén. La veraja hará bendición posterior para ciertos alimentos. Quien come 29 gramos o más de alimento, cuya bendición es Shemonot, debe recitar la segunda bendición posteriormente, a excepción del arroz o la misma cantidad de un fruto de los frutos que provienen de la tierra de Israel, aceitunas, dátiles, uvas, higos, granadas, así como el que bebe más de 89 centímetros cúbicos de jugo de vino o jugo de uva, recita la siguiente bendición al finalizar: Baruch atah Adonai Eloheinu Asolam. Para el vino, para los amigas Beres Gris Alcala Bertis, Amilais Biais Alcalais Peris Wefens. Para los frutos aperois, Baruch atah Adonai Areres Beal. Amén. Para el vino y para los frutos, luego de consumir una cantidad mencionada de cualquier otro alimento, debido también al arroz, bendice: Baruch atah Adonai Eloheinu Meles Asolam, Bore Nevashot Barox Vegestoram Alcos Mas Sebartas Leajoyot Barem Nefesh Kol Jais Baruch Jais Asolahmin. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que creas multitud de seres vivientes y provee las necesidades de todo lo que has creado para mantener con ellos la vida de todo ser viviente. Bendito sea el eterno, cuya existencia es eterna. Amén. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que creas multitudes de seres vivientes y provee las necesidades de todo lo que has creado para mantener con ellos la vida de todo ser viviente. Bendito sea el eterno, cuya existencia es eterna. Amén. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que creas multitud de seres vivientes y provee las necesidades de todo lo que has creado para mantener con ellos la vida de todo ser viviente. Bendito sea el eterno, cuya existencia es eterna. Amén. Pero al oler algo aroma agradable que no sea una hierba o un arbusto, bendice: Baruch atah Adonai Eloheinu Meles Asolam, Bore Mines Besamín. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, creador de especies aromáticas. Amén. Hierbas aromáticas, previo oler alguna hierba que tenga olor agradable, bendice: Baruch atah Adonai Eloheinu Meles Asolam, Bore Ismes Bedes Shamim. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, creador de hierbas aromáticas. Amén. Los arbustos aromáticos, pruebe oler algún arbusto de aroma agradable, bendice: Baruch atah Adonai Eloheinu Meles Asolam, Bore Atzeres Besamín. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, creador de arbustos aromáticos. Amén. El arcoíris, luego de ver un arcoíris, bendice: Baruch atah Adonai Eloheinu Meles Asolam Olam, Yoser Amiris Neimans Bibrito Becayams Bemarar Maro. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que recuerda el pacto, que es fiel en su pacto y firme en su palabra. Amén.
Es mejor luego apartar la vista del arcoíris, ya que no es una buena señal. Luego de ver un rayo bendice, si luego ve a otro rayo de la misma tormenta no debe volver a bendecir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Mase Bereshit, bendito tú eterno Dios nuestro soberano del universo, que hace y remueva los hechos al principio de Génesis. Amén. El trueno, luego de escuchar un trueno bendice, si luego escucha otro trueno en la misma tormenta no debe volver a bendecir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekonojo ur burato male olams, bendito tú eterno Dios nuestro soberano del universo, que con su fuerza y su poder llenan el mundo entero. Amén. Bendito tú eterno Dios nuestro soberano del universo, que con su fuerza y su poder llena el mundo entero. Amén. Luego de haber hecho sus necesidades al salir del baño, se lava las manos y se recita la siguiente bendición para cuando uno vaya a hacer del baño. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hacer Yazar es Adam Behotmam Abar Bot Nikinitneis Nekamins Halunim Haluhim Haluyum Binuyais Ninis 15 que bonejáis Shenistan Meikes Nisfarnis Char Ahat Baruch atah Adonai Rofe Hol Besar Amfrinos. Bendito tú eterno Dios nuestro soberano del universo, que has creado al hombre con sabiduría, y formaste en sus organismos y vías conductos, revelando y sabido que ante el trono de tu gloria, que si un solo órgano abierto quedara obstruido o uno cerrado quedara abierto, no sería posible existir ante tu presencia ni una sola hora. Bendito eres, oh Señor, que curas a toda criatura y haces maravillas. Amén. Luego de haber comido 29 gramos de pan o 200 alimentos de los que se corresponden a la veraja, debe recitar las siguientes bendiciones. Recitarlas después de haber comido pan es un precepto de la Torá. Por haber tanto debe hacerlo bien concentrado y pronunciando palabra por palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam arekines bas Oalum como que nuestres berexis berejas anumbris ramin. Amén. Precisamente vamos empezando a entrar en oraciones, en algo hermoso. Bendito sea mi Dios, que me ha dado vida y me ha llevado a este momento. Amén. Entonces, ahorita precisamente estamos estudiando el tema entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, precisamente cuando uno le sirve al Creador, empieza uno a orarle, a cantarle, a glorificarle, a pedirle perdón por sus pecados. Dice, bendito es el Eterno, que es bendito por siempre, jamás. Amén. Bendito sea el Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos dio vida y nos sostuvo y nos permitió llegar a este momento. Amén. Bendito sea el nombre de la gloria de su reinado por siempre, jamás. Amén. Bendito tú, eterno Jaceno, nuestro Rey del universo, que nos has dado vida y nos mantiene y nos ha llevado a este momento. Amén. Bendito eres tú, eterno Jaceno, nuestro soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Hasta la próxima, y Shalom Ubrahú, y cada uno va a tomar las consecuencias, porque ahorita yo precisamente en el otro bloque voy a empezar a predicar la vida eterna. La vida eterna, a mí me gustaría que todos tuvieran su Biblia en mano, ya que se va a predicar un mensaje muy fuerte, que a mucha gente está de cabeza, no sé, el mundo está de cabeza. Entonces ahorita Dios los va a levantar lo que es caminar hacia Dios sin darle la espalda.
Precisamente cuando uno está estudiando Torah, cuando uno está dando mensajes. Entonces, cuando uno precisamente está orándole a Dios, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquella persona que escupe cuando está orándole al Creador lo va a escupir en la cara. Hay que tener mucho cuidado en eso. No escupir cuando uno esté orándole al Creador, porque el Creador lo escupe en la cara. Amén. Bendito sea mi Dios Padre Todopoderoso en este momento. Bendito Dios, te pongo a todo el mundo en tus manos, bendito Padre. Dales bendición, dale vida, saciedad. Y en este momento, bendito Dios, perdóname todas mis iniquidades y todas mis maldades que he cometido. Amén. Hasta la próxima, amigos. Y sigan suscribiéndose. Suscríbanse, ya que todos los días va a haber videos de diferentes temas. Vamos a entrar al alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué es la drogadicción? El alcoholismo y la drogadicción es una depresión que trae el individuo. La depresión es una enfermedad que es muy difícil de curar, pero dice Dios que para lo que el hombre es difícil, para Dios es de lo más fácil. Entonces precisamente aquí vamos a hablar cómo curar el alcoholismo, la depresión. Precisamente el alcoholismo viene siendo que va agarrado de la mano con las demás drogas. Entonces precisamente el alcoholismo y la drogadicción nunca se quitan, pero hay que ir luchando día tras día por ellas, y el Creador ilumine a todo el mundo entero. Amén, y hasta la próxima, amigos.